FM 89.1 Radio Universidad. Vamos a, no sé si a relajarnos un poco o vamos a traer más polémica porque es momento de Gonzalo Párez y tiene su presentación. En Antes que Todo tenemos una sana costumbre. Cultivamos la tierra y comemos lo que producimos. Gonzalo Párez, ingeniero del INTA AMBA, te enseña cómo hacer para que tu propia huerta sea un verdadero éxito. Buen día, Gonzalo, disculpas por la demora, buen lunes. No, buen día, la verdad que es un tema interesante para... Seguiría hablando de lo que dijo Bullrich. Bien, pero teníamos un tema polémico que trajo Rochi. Sí. Lo trajo Rochi y dijo, yo quiero hablar de este tema. La hidroponía primero, ¿qué es? ¿No? Bueno, a ver, sí, el otro día hablando de distintos modelos productivos y demás surgía este tema. La hidroponía técnicamente es cultivar sin suelo. Hay un sistema de hidroponía que es cultivar en agua, o sea, las raíces de las plantas están sumergidas en agua, y hay otro sistema de hidroponía que es cultivar, se llama en un sustrato inerte, o sea, un sólido que no le provee nutrientes a la planta y que le permita anclar las raíces, que suele ser, por ejemplo, carbonilla molida, arenas gruesas, distintos tipos de minerales que sirven de sustrato. Ahora, el tema es que las plantas no viven en agua. La planta en agua puede sobrevivir un tiempo, puede germinar una semilla en agua, pero luego muere si esa agua no le provee nutrientes. Entonces, los nutrientes que se disuelven en el agua son los que hacen que un cultivo en hidroponía prospere, y son nutrientes normalmente de origen de síntesis química. Mal llamado, muchos son muy similares o inclusive a veces se usan los fertilizantes químicos convencionales, obviamente en las proporciones adecuadas. Pensemos que todos esos nutrientes que tiene que tener el agua tienen que estar en la proporción adecuada para que las plantas crezcan bien. Ahora, ¿y por qué el crecimiento, porque lo trajimos a esta mesa, Rochi sabía de la hidroponía? ¿Qué es lo que impulsa a que estemos hablando de esto? Bueno, a ver, una de las cosas que lo impulsa es, los que defienden la hidroponía la defienden porque tiene ellos dicen algunas ventajas sobre otros sistemas de producción. Por ejemplo, se usa poca agua, más allá de que las plantas están sumergidas en agua, como el agua se recicla, se usa poca agua. Son cultivos en invernadero normalmente, por lo tanto a veces hay algunas formas de controlar plagas bastante efectivas, pero no siempre. De hecho, el otro día hablaba con un productor de hidroponía que con los trips de este verano se volvió loco para poder controlarlos. Los bichitos, ¿te acuerdas? Y después dicen que son cultivos bacteriológicamente muy seguros porque no están en contacto con el suelo y demás. Es un sistema completamente artificial, ¿no? Es de algún modo está en las antípodas de lo que es la agroecología, ¿no? Que es de lo que venimos hablando en estos encuentros. Inclusive, algunos dicen hidroponía orgánica, porque no usan venenos químicos para combatir plagas, pero no está considerado un cultivo orgánico, porque las sales minerales que se usan como nutrientes son de síntesis química. Quizás el error esté en que, hablábamos un poco de que hay como una moda, el error esté en que se vende como una alternativa a la tierra, una alternativa más sana, y no es así. A ver, es más sana desde por ahí, desde el punto de vista que les comentaba, de que como el cultivo no está en contacto con son plantas que vos las ves y parecen como muy, entre comillas, bonitas, ¿no? Muy perfectitas. Te las venden con raíz muchas veces. Hay como una moda también, de algún modo, y hay gente que vende insumos para esto. O sea, hay gente que te vende el sistema completo, hay gente que te vende los nutrientes. Entonces, como siempre, cuando hay alguna beta comercial atrás de algo, es más fácil que se difunda. Ahora, ¿no será porque
para adaptarlo a nuestro país o a nuestra provincia de Buenos Aires es medio como que no tiene sentido. Y yo pienso quizás en otra geografía, en otros suelos, o con la falta de un suelo fértil, quizás sea una alternativa viable en otras condiciones. Bueno, yo trabajé en un proyecto de hidroponía que difundió la FAO en Argentina un tiempo. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas que trabaja con agricultura y alimentación. Y en una época trajeron un proyecto de hidroponía y yo los ayudé a recorrer algunos lugares de La Matanza para armar invernaderos donde hacer hidroponía. Me acuerdo patente que el consultor de la FAO era un uruguayo, que lo llevamos a recorrer los lugares para ver si aprobaban hacer hidroponía en esos lugares, y entramos ahí para el lado de Virrey del Pino. Claro. Y el tipo desde arriba de la camioneta, sin llegar al lugar, dijo, esto no es para acá, esto es para donde no hay suelo. Claro. Esto es una técnica para donde no hay suelo. Ahora, ya sabemos también que donde no hay suelo, y lo está haciendo un montón de gente, podemos cultivar en recipientes con suelo, ¿no? Y ahí meto un tema que lo desarrollaron los cubanos, que es derivado en Cuba de la hidroponía, que es la organoponía. Cuba tuvo durante la Unión Soviética muy fácil acceso a los productos químicos, entonces desarrolló un sistema muy importante de producción de alimentos en hidroponía, en grandes piletones. Cuando cae el muro y empezó a encarecerse la posibilidad de importar nutrientes baratos y demás, dijeron, ¿qué hacemos con toda esa infraestructura? Y lo que desarrollaron fue cultivos en materia orgánica, en compost y en abono de lombriz, en lombricompuesto. Dijeron, bueno, nosotros ¿qué tenemos en Cuba? Tenemos residuos de cultivos de caña de azúcar, de banana fundamentalmente, y entonces empezaron a trabajar de esa manera. Y así fue que desarrollaron esto de la organoponía, que no es ni más ni menos que ellos lo que hicieron fue rellenar los mismos recipientes que usaban para hidroponía, los rellenaron con compost y abono de lombriz, y ahí cultivan con muy buen resultado. Muy buen resultado. Organoponía se le llama ese sistema. Bien, está bueno para pensar en alternativas, pero como vos decías, hay que estudiar primero las posibilidades que desde el vamos ya uno tiene antes de buscar una alternativa a algo que ya tenés, ¿no? Sí, a ver, yo lo que digo siempre cuando damos capacitaciones, no nos creamos lo primero que se nos cruza en el Facebook, ¿no? Analicemos bien las cosas. Inclusive si uno se va a largar a producir, yo conozco gente que se quiso largar a producir en base a una propaganda del Facebook, sin analizar los costos, sin analizar las dificultades que tiene. Pensemos que no es sencillo que una planta crezca bien en un medio completamente artificial. No es nada más poner agua. Hay una falsa creencia también de que los cultivos crecen solo en agua, no es solo agua. Bueno, yo he visto con esto de Netflix y la posibilidad de ver distintas partes del mundo que habitualmente no vemos, y series originadas, por ejemplo, en España. Es impresionante cuando uno ve las imágenes satelitales de las regiones de cultivo de verduras y frutas en invernaderos en España, porque pues es impresionante, se ve desde el espacio directamente. Sí, Almería en esa región es impresionante. Es tremendamente árido además, ¿no? Y sin embargo han logrado que sea una zona muy productiva en función también de crear el modo, el sistema también muy artificial, ¿no? Ahí tirás una semilla y no crece nada, ¿no? Evidentemente tiene que haber algo. Sí, eso mismo sucede en algunas regiones de Israel, donde los suelos son muy, muy pobres y prácticamente todos los nutrientes se los proveen con fertilizantes químicos y demás. Bien. Bueno, así que para el que está por emprender un sistema de cultivo de hidroponía en La Matanza, sepa lo que... Y uno en casa también, ¿no? Porque hay mucho de esto de comprar en casa y armarlo y tener la huertita. Bueno, vos decís, Gonza, que es mejor una maceta con tierra. Yo creo que sí, totalmente. Además, no hay que pensarlo solamente en lo que es mejor en forma individual. También yo trabajo en el Estado y uno trata de difundir tecnologías que sean accesibles a mucha gente, no a 2 o 3 nada más.
no digo que no le pueda servir a 2 o 3 o a poca gente, pero para producir comida en gran escala y para que mucha gente lo pueda hacer, tenemos que buscar tecnologías más accesibles, y más en un país como este que mucha gente, aún en zonas urbanas, tiene un cachito de lugar donde hacerlo. Y bueno, pero está muy también esto de juguemos a tener una huerta, que en realidad no va a producir alimento para alimentar más que un poquito. Sí, no va a ser una producción de alimento. Digo, usar un balcón, lo hemos hablado muchas veces. Sí. Y ojo, no sé también hasta qué punto no hay una cuestión de producir con poco esfuerzo, ¿no? O sea, esta fantasía de que vos le pones productos químicos al agua, pones las plantitas ahí, crecen y no tengo que andar moviendo la tierra, sacando suyo. Claro. ¿Sabes que cuando una cuestión del esfuerzo que implica la agricultura y el esfuerzo que hacen los agricultores que nos da miedo muchas veces? Cuando lo intentamos en casa, el hecho de trasladar tierra, yo creo que fue uno de los momentos que dije, esto es un laburo. Sí, cuando empezamos a armar los canteros, todo muy lindo, canteros en la casa, pero cuando empezás a mover tierra, las bolsitas pesan, y para llevarlos a un primer piso, imagínate, ¿no? Digo, y todo tiene su correlato también en ponerle el cuerpo a lo que uno quiere hacer, ¿no? Y a veces quizás la alternativa del agua y el sobrecito. Claro, mágico. Y parece más fácil, ¿no? Claro. Sí, tal cual, es así. A propósito de huerta, y ya para cerrar, una pregunta personal, Leo. Vas a tirar otra solapa, me parece que porque a mí me creció un tomate en esta época. A mí me creció solito, pobrecito. Ajá. Y está verde todavía. Yo quiero preguntarte si ese tomate va a madurar con el frío, el calor. Está verde el fruto. Sí. Y espéralo, por ahí madura, madura. Si está en un lugar bien protegido, por ahí madura, sí. Bien, vamos a protegerlo. Sí. De todas maneras, yo para molestar un poco estos días, cada vez que veía una planta de morrón o de tomate o de berenjena seca con la helada, y iba a huertas que decían, se nos murió el morrón, se nos murió, y yo le decía, buenísimo, es lo que tiene que suceder. Claro, es el ciclo y las estaciones de lo que hablamos siempre, ¿no? Sí, no es su el época. otro día me saqué el día que empezaba el invierno, estaba cortando leña en mi casa y había una mariposa como si fuera primavera, y cualquiera diría, pero qué linda la mariposa, y bueno, nada, estamos con el clima muy, muy descalabrado y aparecen estas situaciones. Bueno, Gonzalo, como nos gusta siempre dejar un título para la semana que viene, me parece que puede ser el tema de las heladas y la huerta en esta época del año, ¿no? El invierno. Sí, ¿Qué hacemos con ello? Volvamos un poco a la huerta, porque estamos en un periodo que además de las heladas y de los cuidados, ya tenemos que empezar a pensar en qué hacemos con la huerta de primavera, así que está bueno para volver un poco a la tierra. Bien. Gonzalo, un fuerte abrazo. Muy bien, gracias. Abrazo, nos vemos, buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.